bienvenida a nuestros estudios al doctor Carlos Orellana, concejal del Cantón Cuenca. Vamos a dialogar sobre la coyuntura política local con el doctor Orellana, pero también quisiéramos tocar otro tema de interés local, doctor Orellana, que tiene que ver con esta ordenanza que regula las alianzas público-privadas, ordenanza trabajada durante largas discusiones por el municipio de Cuenca, aprobada hace algunas semanas, pero que ha puesto de por medio una situación un tanto sui generis, muy discutible en la compleja situación que vive el país cuando se está denunciando una serie de irregularidades, de falta de transparencia en el sector público. Se ha aprobado en el municipio de Cuenca una ordenanza que da un 15% de ventaja al actor del sector privado que proponga un proyecto viable en el municipio de Cuenca. Una ordenanza que es vista por muchos actores como un instrumento que favorece la discrecionalidad por parte de la administración pública. Los promotores de estos proyectos que anticipadamente dispongan de información privilegiada de las obras y proyectos municipales ingresarían con los mismos, con sus propuestas, y obtendrían un 15% de ventaja, cifra que puede ser imposible de superarla dentro de un concurso o una licitación pública. Quisiéramos conocer su punto de vista. Este tema lo tratamos con el alcalde de la ciudad en una entrevista en este medio de comunicación. Dijo que a través de una reglamentación tendría que resolverse este tema que, por lo menos en las declaraciones en este medio de comunicación, señaló que le preocupaba. Muy buenos días, un saludo a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de Ondas Azuayas y Antena 1. Una de las preocupaciones, como usted bien manifiesta, en el sector público es de que lamentablemente los recursos cada día son más escasos, y entonces se convierte en fundamental y en prioritario poder llegar a estas asociaciones públicas privadas que permiten llegar con obra pública y que además financiar algunos proyectos que lamentablemente en muchas ocasiones no se cuenta con los recursos necesarios. Cuando debatíamos la ordenanza, lo que se hizo realmente era tener como marco regulador la ley nacional, y prácticamente la ordenanza lo que terminó fue acoplándose a lo que establece el marco jurídico. Al tope que daba la ley. Al que daba la ley. La ordenanza, entendemos, originalmente estaba propuesta con un 10%, que es una cifra mucho más razonable, a pesar de que es bastante alta, pero es más razonable. Sin embargo, esta ordenanza, de hecho, se la construyó con el aporte muy importante de las cámaras. La Cámara de la Construcción tuvo una presencia muy significativa. Pero las cámaras son sector privado, por supuesto que van a estar gestionando en este sentido para obtener las mejores posibilidades. Sí, y de la ciudadanía. Lo interesante de esta ordenanza, que para que entre en vigencia, es poder regular algunos detalles de la misma a través del reglamento. Sí, nos referimos a este punto. El tema en general está bien ante la escasez de dinero en el fisco, la crisis que se ha generado en el sector público. Hace falta, además, catalizar al sector privado, pero no de esta manera. Bueno, este es un tema que siendo un ensayo, yo diría, porque la segunda ciudad en el país en aprobar una ordenanza como esta es Cuenca, ya se hizo el primer esfuerzo en Quito. Entendemos que además no es que ya alguien porque simplemente tiene una idea ya inmediatamente entra, participa y gana. Tiene que cumplir todos los requisitos que establece la ley de contratación pública. Pero aquí es donde se establece un riesgo, doctor Orellana. Hay información, ya ha sucedido, por ejemplo, con el proyecto de la nueva circunvalación, en donde documentos que se suponían privados estuvieron hasta subastándose en las redes sociales para entregar información privilegiada al público en general, y entre ellos van a estar potenciales interesados en los proyectos. Quien tenga información privilegiada sobre cualquier proyecto municipal y pueda presentarse, no hay la menor duda de que será asignado como ganador para ese concurso o licitación. Es un tema en el cual están de por medio los intereses de la ciudad. Consideramos modestamente, desde nuestro punto de vista, que es algo que debería reconsiderarse dentro del municipio. Sí, nosotros
como toda ordenanza, puede ser reformada el momento en el que uno mire que existen inconvenientes. No sería el caso de la primera ordenanza, que en algún momento tendría que entrar a revisión. Sí, pero parece que están muy tranquilos en el municipio, pues no se oye ninguna voz por allí. El concejal Javier Barrera, más bien en las declaraciones que transmitimos hoy, lo hicimos también la semana pasada, defiende la ordenanza como un instrumento que está muy bien realizado, pero hay muchos potenciales actores, potenciales contratistas del municipio que no ven bien esto, pues estaría favoreciendo la discrecionalidad para proyectos de cualquier dimensión que puedan darse. Sin duda, la intención del Consejo Cantonal jamás ha sido tratar de favorecer a nadie. Nosotros hemos sido absolutamente claros que uno de los temas que más debilita la institucionalidad es cuando no hay igualdad de condiciones y cuando lamentablemente hay personas que, gozando de información privilegiada, pueden, yo diría en muchas ocasiones, ganar concursos, porque la información, no hay duda, siempre ha sido un poder, y ha sido un poder que en un momento determinado es muy preponderante para tomar Hoy en día es muy difícil realmente con la dinámica comunicación que existe en el mundo, de la cual somos parte, con el avance de las redes sociales, todo tipo de comunicación se ha dinamizado. Es muy difícil mantener confidencialidad o secretos de ningún tipo. La ley ha cambiado, no solamente la ley de la intervención en lo público-privado, sino también la ley orgánica de organización y gestión, uso y gestión de suelo, que permite inclusive que promotores puedan realizar determinados proyectos. Cuando nosotros miramos y cuando se debatía este tema, pensábamos de hecho en la ciudad y miramos cómo el tema de que la construcción de vivienda, por ejemplo, puede ser un factor preponderante y que podría apoyar mucho para dar solución a los problemas habitacionales que hay en la ciudad. En muchas ocasiones se ha propuesto desde la institucionalidad pública dar una solución a todos estos temas y está absolutamente claro y es evidente de que eso no ha sucedido. Ponerse en el imaginario una meta de viviendas a construir resulta realmente complejo cuando no hay el trabajo de la parte privada, que es un tema fundamental. De igual manera hay proyectos significativos, por ejemplo, este tema de cómo vamos a financiar los nuevos proyectos relacionados al manejo de las aguas residuales en Cuenca, de los nuevos proyectos seguramente que tienen que ver con el mejoramiento de determinadas zonas, como es el tema vial. Es decir, la idea era abrir un abanico que no sea tampoco demasiadamente grande y que termine en algún momento casi también haciendo que la administración pública se vaya a desatender de determinadas obligaciones que son propias suyas. La reitero una vez más, revisaremos esta ordenanza el momento en el que estemos trabajando en el reglamento con todo gusto. Pero el reglamento no va a poder imponerse sobre la ordenanza. Pero podemos reformar la ordenanza, no pasa absolutamente nada. Más bien una invitación a los ciudadanos. Este tema de hacer ciudad no es un tema que exclusivamente le corresponde a los 15 concejales, a los gremios, a las organizaciones sociales, todas las observaciones que se puedan hacer en buena hora. Esta ordenanza fue aprobada hace pocos días y en caso esto dificultaría en algún momento la igualdad de oportunidades, nosotros tendríamos la obligación ética de hacer las reformas de manera inmediata, de tal manera que todos los ciudadanos se sientan que tienen igualdad de oportunidades a la hora de participar en un proyecto. Vayamos al tema político-electoral. Doctor Orellana, ¿cómo se encuentran las cosas? Hace algunas semanas mantuvimos con usted un diálogo. Allí usted nos había señalado que Javier Enderica estaba por renunciar, se entendía. Esto ya por todos los rumores que circulaban, que lo iba a hacer para candidatizarse y posiblemente para la prefectura provincial de la Azuay. Pero han pasado las semanas, no se ha dado este hecho, continúan, entendemos, las conversaciones, la búsqueda de coyunturas de carácter político, de coincidencias o de negociaciones entre los diversos partidos y movimientos, y no hay definiciones. Por las entrevistas que mantuvimos sobre este tema, también con otros actores la semana anterior, conocemos que Marcelo Cabrera tendría una decisión ya prácticamente expresa de candidatizarse nuevamente a la alcaldía, pero tampoco se ha concretado oficialmente. Marcelo Cabrera y Javier Enderica de alguna manera se han vuelto candidatos un poco pendulares alrededor de quienes están pendientes otras decisiones. ¿Qué nos puede comentar usted? Bueno, esta es una semana y serán los próximos días sin duda muy importantes para las decisiones que se tienen que tomar tanto en la ciudad como en la provincia. Entiendo que las alianzas son las que podrán determinar inclusive que se hable de candidatos a concejales, que hasta ahora lamentablemente no se ha escuchado nombres siquiera.
En el ámbito de los candidatos a alcaldes, hay un tema que las organizaciones políticas tampoco han definido, todos tienen como un temor ya de lanzar una candidatura, y también en muchas ocasiones seguramente se debe a la estrategia en la que están manejándose al interior cada una de las organizaciones políticas, una estrategia que también genera incertidumbre en la ciudadanía y que al menos también termina generando dudas en varios sectores, porque cuando hablamos ya de alianzas con cualquiera y como sea de enfrentar la contienda electoral, claro, no estamos hablando ya de temas tornan prácticamente cabildeos. No estamos hablando ya de temas ideológicos, ya no estamos hablando de un proyecto de ciudad. A mí me apena mucho en lo personal de que se hable más de las personas que de los proyectos de la ciudad, de los proyectos de la provincia. Parece que la agenda... Además se hablan y con los más diversos sectores, hablamos de determinados precandidatos o potenciales candidatos, hablan con una gama absolutamente amplia, con los más diversos sectores, sin presentar un programa de trabajo, sin presentar una sólida ideología, como que cualquier cosa podría ser amoldable a las circunstancias que se presenten. Sí, y ese es un tema que es lamentable, porque inclusive hablar, por ejemplo, de la misma descentralización, hay formas diferentes de entender la descentralización. Algunos podrán entenderle como un proceso casi de privatización, donde el ciudadano sea el que tenga que financiar la mayor parte de los temas, y otros con un rostro humano mucho más social, de construcción mucho más, yo diría, colectiva, ciudadana de determinados temas. Ha quedado al lado la agenda, sin duda. Si usted se da cuenta de lo que ha sucedido en los últimos meses, el debate ha sido de personas y no de conceptos, no de propuestas, no de una visión de provincia. Parece que eso está relegado para el último día, es decir, como quien dice, hagamos un plan medio al apuro para cumplir el requisito que se tiene que llenar en el Consejo Nacional Electoral, y eso realmente a mí me preocupa mucho. Creo que la política realmente merece mucha más seriedad, merece un debate más profundo de los temas que nos aquejan a todos, y sobre todo hay que ser creativos para encontrar soluciones, porque si va a ser el marketing político el que va a marcar la nueva campaña, seguramente quienes no tengan los recursos necesarios, quienes no dispongan del apoyo económico, que es un tema fundamental, quedarán relegados a un segundo plano, y casi, y eso es lo que uno mira, que la misma ciudadanía y hasta los mismos medios se han encargado de hacer mucha más énfasis sobre determinadas figuras y no sobre personas que seguramente tendrán una intención muy sana de servir a la provincia y a la ciudad. ¿Qué pasó a propósito, doctor Orellana, con la propuesta que usted recibió para reemplazar a Javier Enderique en la gobernación? Este es un tema que entiendo se sigue debatiendo, es un tema que está sujeto también a lo que sucede en las próximas elecciones. Habrá que ver qué sucede en estos días, si Javier es el candidato o no. Se han escuchado otras voces de algunos otros compañeros que han propuesto nombres como de Joaquín Peña, hemos escuchado el nombre de Humberto Cordero, también han planteado mi nombre. Es un tema que reitero una vez más, y yo les he dicho... Que serían candidaturas por Alianza País. Sí, que es un tema que tendríamos que definir, y además es un tema fundamental. Nosotros hemos dicho a los compañeros, sentémonos entonces a conversar independientemente del que sea el candidato. Hagamos una propuesta seria. La SUAY merece una propuesta realmente que de alguna manera demuestre que hay un conocimiento de lo que pasa en el territorio, de que sabemos efectivamente lo que sucede en cada uno de los cantones de la provincia de la SUAY, y que de alguna manera estamos buscando encontrar mejores días donde la vialidad efectivamente sea atendida, donde el tema del riego sea un tema que permita mejorar la productividad, donde el ordenamiento territorial no sea un tema de un documento que queda como un documento archivado y guardado, y realmente en el territorio termina pasando cualquier cosa. ¿Y quiénes son, doctor Orellana, el candidato o los precandidatos a la alcaldía por Alianza País? ¿A quién apoyan? Ese es un tema que también no se ha definido, por ejemplo, hasta el momento. En este juego de las alianzas, todavía casi resulta hasta un sacrilegio dar una visión sobre determinados temas que deberían tocarse y que deberían ser líneas que al menos deben estar claramente definidas a la hora de llegar a alianzas y acuerdos. Lo político, lo electoral, lamentablemente, una vez más, reitero, está pasando solamente por nombres y no por propuestas ni por temas ideológicos que han quedado relegados a un segundo plano. Y eso es lamentable, porque mire usted que ninguno de los candidatos habla de una agenda de ciudad. Muchos están absolutamente callados. Ojalá estén construyendo, ese silencio sea una muestra de que están pensando en serio en los temas de la ciudad. Bueno, hay candidatos que más bien se encuentran marginales en las encuestas que sí lo hacen.
que han presentado, que lo han hecho en foros, pero curiosamente los principales candidatos principales, si es que creemos en las encuestas, no lo hacen. Sí, eso me preocupa. Yo recuerdo en el periodo de elecciones anteriores, nosotros nos encerramos con un gran grupo de técnicos, con un gran grupo de pensadores sociales de los temas de ciudad, y a esta altura ya teníamos diseñado un plan de trabajo. Sabíamos exactamente cuál era la propuesta que teníamos que continuar en el caso de que Paul Grando hubiese sido reelecto, porque nos sentamos a trabajar con mucha anticipación. Hoy eso no he mirado, soy un político muy responsable de los temas públicos y me parece que eso es grave, porque entonces una vez más solamente significa que la demagogia estará presente en la campaña y que se podrá ofrecer cualquier cosa, que seguramente en muchas ocasiones ni siquiera son competencias propias de los niveles de gobierno, pero que por la euforia política, por el afán de ganar, se termina a veces comprometiéndose en cosas que no se van a cumplir y generando una expectativa que termina desgastando a toda la institucionalidad pública y termina hablando mal de la clase política. Creo que ahora que vivimos un momento inclusive donde en son de ironía podremos decir la política está diezmada por todo lo que ha sucedido, entonces eso nos obliga a ser mucho más profundos, más serios en las decisiones que vamos a tomar y en los proyectos que vamos a plantear a la ciudadanía. La semana pasada también de estas conversaciones con diversos actores se hablaba de que el actual prefecto, Paul Carrasco, sí se candidatizaría, a la alcaldía de la ciudad de Cuenca. Se lo daba por un hecho, coligiendo lo que no se llamaban actores de sus movimientos. Igual quedaba la sensación de que Javier Enderique iba a desistir y que no se presentaría. Surgieron entonces otros potenciales candidatos para la prefectura. ¿Qué considera usted, doctor Orellana, estando en el marco de estas conversaciones, diálogos, acuerdos, cabildeos, como se llamen, va a suceder con respecto a los principales candidatos? Bueno, entiendo que están midiendo fuerzas, no debe ser sencillo. De hecho, los candidatos a los que usted hace mención son los candidatos que de alguna manera tienen la estructura del Estado para poder defender inclusive con mucha más fuerza que otros candidatos que no tienen estas mismas condiciones. Estar al frente de la alcaldía de Cuenca sin duda representa tener todo un respaldo casi institucional. De igual manera pasa con los temas de la prefectura o algo similar con los temas del gobierno. Entonces creo que este rato se están midiendo mucho, pasa la política ya por el tema de encuestas, por el tema de marketing y reitero una vez más, como que se descuida temas que son esenciales, básicos y fundamentales a la hora de tomar decisiones en lo político y en lo público. Para mí el hecho de construir una propuesta no es cualquier cosa. Ahí está marcado un pensamiento filosófico de lo que uno quiere para la ciudad y la provincia. Ahí se resume efectivamente lo que de alguna manera permite orientar un trabajo futuro y además permite a la ciudadanía exigir coherencia, para que exista esa coherencia fundamental y básica entre lo que el político piensa, dice y hace. Porque de no, caso contrario, termina sucediendo de que tenemos propuestas de papel que al día siguiente quedan archivadas y que inclusive los ciudadanos en muchas ocasiones no han hecho ejercicio pleno de su derecho. Porque mire usted que en el país han sido pocos los alcaldes que han sido destituidos por hacer una campaña de mentiras, de engaños, y en muchas ocasiones que al poco tiempo prácticamente quedan en el olvido. Creo que la ciudadanía tiene un papel fundamental y ahí invito mucho a los ciudadanos a más que dejarse llevar por un color, por una fuerza de una propaganda, hagan un análisis profundo de lo que los candidatos proponen y hagan una reflexión real si es viable o no es viable, si efectivamente es necesario o no es necesario, o nos están proponiendo cosas que realmente no van a solucionar en absoluto lo que los cuencanos, lo que los azuayas en el día a día miramos como básico, fundamental. ¿Qué le pareció a usted, doctor Orellana, el tuit de Esteban Albornoz hace un par de días que señalaba, cambiando de tema, Javier Enderique primero acuerda con Paul Carrasco, por presiones desiste y cierra con Marcelo Cabrera. Luego, por chantajes, apoya a Jefferson Pérez. Ahora no sabe qué hacer, nadie puede burlarse de Azuay, cero apoyo a los vedettes de la política, tengo pruebas, señala Esteban Albornoz, un legislador lamentablemente también cuestionado
por su línea bastante criticable que siguió mientras fue ministro de Electricidad y miembro importante del anterior gobierno. Pero él es quien señala esta situación, mientras entendemos que Javier Enderica ha anunciado que dará una rueda de prensa el día de hoy para señalar de que no será candidato. Es lamentable, pero sin embargo creo que el debate político al interior de las organizaciones no tiene que ser proscrito. Me parece que es importante debatir con mucha fuerza y en muchas ocasiones con dureza. Lamentablemente alrededor de la política y de los políticos... pero no generalicemos, refirámonos a los actores que estamos hablando. Acuerdos entre Javier Enderica con Paul Carrasco, acuerdos entre Javier Enderica con Marcelo Cabrera, acuerdos entre Javier Enderica ahora con Jefferson Pérez. ¿Qué es lo que dice sin duda. Un legislador de la provincia? Yo no puedo dar fe de aquello, no he estado en ninguno de estos. No le consta a usted absolutamente nada de esto, a pesar de que le iba usted a reemplazar a Javier Enderica en la gobernación. No conozco, realmente hay temas que sin duda sobrepasan, ahí entiendo diferentes espacios de discusión y de debate, pero reitero una vez más, el debate eufórico en muchas ocasiones al interior de las organizaciones políticas es bueno, porque cuando un gobernador se rodea de adulones, que es lo que normalmente suele suceder, se pierde la visión y el norte de lo que efectivamente uno tiene que hacer. ¿Y esto se ha dado también con Javier Enderica? Me parece que es importante que entonces... ¿Ha estado rodeado de adulones Javier Enderica? Yo creo que la política en general merece debate. Y cuando hay mucho silencio a mí me preocupa. Merece controversia inclusive, porque cuando hay controversia se da a entender de que efectivamente hay ideas contrapuestas que permiten buscar una idea mejor, que sea la que termine primando y la que de alguna manera genere un norte. Ahora, póngase por un momento usted, doctor Orellana, en los zapatos o en el papel de un ciudadano común y corriente, un buen ciudadano diríamos, interesado en política, en saber qué pasa con sus potenciales mandantes, qué puede pensar ante todos estos tejes y manejes antes de decidirse supuestamente a dar un servicio público. Es complicado, reitero, eso pasa por lo ético y es lo grave aún, porque el ciudadano, después de todo lo que sucede en la política a nivel general, termina también generalizando y por lo tanto se vuelve mucho más difícil inclusive tomar una decisión de participar en lo público, porque si en mi vida privada me va bien como profesional, como empresario, como un ciudadano que está dedicado a temas de su vida cotidiana y le invitan a dar un salto hacia la política y se encuentra con esta imagen primera, también uno tiene miedo. A mí también me da miedo luego estar muchos años en la política, porque uno sabe que se expone inclusive a comentarios, muchos de ellos bienvenidos, además muchos de ellos justificables y con razón, pero también muchos de ellos con mucha maledicencia, con el afán de causar daño, de dañar a las personas. La política, lamentablemente, en el escenario en el que está, ha sido manejada, yo diría, más por politiqueros que por políticos que entiendan estos conceptos fundamentales. Del que se aparta de la política y del concepto filosófico de la política no sirve para hacer política. Le vamos que se a dedique a cualquier cosa menos a esto. Algo que no tiene que ver con esta provincia, pero una información que sin duda ha sorprendido a todos. ¿Por qué se retiró la candidatura de Alianza País de José Francisco Ceballos para la prefectura de Guayas cuando estaba muy bien, sumamente bien en las encuestas? De lo que me han comentado, se debe a una cláusula especial que tiene cuando él ha sido dirigente de Barcelona, que le prohíbe entrar en algunas actividades que entiendo él en su momento con el afán de llevar adelante a su equipo se comprometió. Es lo que al menos nos han comentado. Entendemos que es un tema ya muy... es decir, un problema legal que le iba a impedir ser candidato, así debe entenderse. Así debería entenderse, es lo que nos han comentado, es lo que yo he podido un poco averiguar. Sin embargo, no se deben a otras razones, porque entiendo que inclusive su candidatura iba muy bien. Es una persona que hemos mirado desde acá, desde Azuay, con mucho carisma, que de hecho le ha permitido inclusive tener la simpatía y el apoyo ciudadano. Vayamos sobre el otro tema de preocupación nacional, la situación de la señora vicepresidenta. Usted ha estado ligado a Alianza País, si no me equivoco, por una década, prácticamente desde que se inició. ¿Dio usted sus diezmos a Alianza País? Nosotros teníamos un acuerdo a nivel organizacional en la que voluntariamente teníamos que participar con algo para pagar arriendo del local, para pagar temas del personal que tenía que elaborar en el movimiento. Lo hice yo muy
esporádicamente, tal vez lo haría unas 3 o 4 veces. Inclusive creo que los compañeros concejales cuando alguna no vez lo hacía de manera mensual, no lo hacíamos estaba de usted manera obligado mensual, a era hacerlo. mucho más voluntario. A pesar del reglamento que existía en Alianza País, que nos ha dicho Javier Barrera, existía un reglamento en el cual se obligaba a entregar el auténtico diezmo. Nunca nos llegaron a obligar. Yo puedo dar fe de aquello. Inclusive jamás alguien llegó a insistirnos de manera que se convierta en una obligación. Más bien fue voluntario en muchos temas. Nosotros sí realizamos aportes voluntarios cuando había que pintar el local, cuando había que dar unos sándwiches con la gente que estaba con esta situación, trabajando en las mingas. Con esta situación de Alianza País aquí, ¿qué le parece lo de uno de los aliados de Alianza País, la Alianza Bolivariana Alfarista? Ese es un tema que debe ser analizado a fondo. Si se convierte en una coacción y le marcan como algo obligatorio, entonces sí es un tema mucho más delicado. Pero si alguien realiza un aporte, porque, a ver, seamos realistas, yo vengo haciendo militancia históricamente, desde que estoy en la universidad tenía que realizar un aporte, aunque sea pequeño, para el tarro de pintura, para pintar al Che Guevara en las calles de la ciudad o en un muro, o en los mismos grafitis o murales que se hacían en la universidad, porque no había recursos. Así se han financiado las organizaciones de izquierda, y eso no va a cambiar. Ahora estamos cerca de un proceso electoral y habría entonces ahí sí que pedir al CNE que haga una observación absolutamente clara de quiénes son los mayores aportantes a las candidaturas de cuál o determinado candidato. Es decir, esto va a estar presente y esto es un tema que inclusive claro, aquí en la política internacional así se Lo realiza. más criticable, doctor Orellana, no es el hecho, uno realmente con su dinero, como un actor privado puede hacer al final lo que guste, mientras esté actuando dentro de los límites de lo legal, de lo correcto, ojalá de lo ético. Pero no puede ser que los aportantes de los partidos y movimientos, en los casos que estamos analizando particularmente de la señora vicepresidenta, que parece haber sido un tema muy generalizado en Alianza País, hayan ido a ese mecanismo de condicionar: te nombro funcionario público o te nombro asesor de un funcionario público, pero me das parte de tu sueldo. Ese es un tema que sin duda tiene que ser analizado. No me parece que al menos éticamente eso debería pasar, porque sería también abusar de la necesidad de los ciudadanos. Y ese es un tema que en muchas ocasiones a nosotros nos ha preocupado, solo de escuchar que algo podría similar a eso pasar en cualquiera de las instituciones de la municipalidad, porque se entiende que si alguien va a trabajar ahí es porque necesita y además porque ha logrado cumplir una serie de requisitos que le hacen merecedor a llegar El prefecto de Loayas, la vicepresidenta, ven eso como algo absolutamente normal. Hablan de que tenían que aportar al proyecto como una obligación. No creo que debería ser normal. No deberíamos llegar a un momento determinado en el que nada nos asuste. Rafael Correa predicaba lo mismo. Parezca que todo se justifica. Hay cosas que sí, lógicamente son justificables, y hay otras que deberían desecharse de las prácticas políticas de manera definitiva. ¿Qué cree usted debe suceder con la señora vicepresidenta? Este es un tema que para nosotros que somos abogados hay un principio de inocencia mientras no se demuestre la culpabilidad. Entiendo que se están iniciando los procesos, que se investiguen todo lo que tenga que investigarse, y que si en algún momento esto significa que merezcan sanciones dentro del ámbito ya de la justicia, sí debería ser, porque uno de los temas que también nosotros hemos rechazado profundamente es de que la justicia sea solo para unos y no para todos. Este es un tema fundamental. Para nosotros la justicia debe ser para el de poncho y para el que no es de poncho, es decir, para todos. Usted señala, doctor Orellana, que una persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario, pero la señora vicepresidenta, con sus declaraciones, su propio padre ha aportado, ha configurado un delito flagrante. Esto no resiste ningún análisis, menos de un jurista como usted. Sin embargo, reiteremos y hagamos esa reflexión, como usted bien menciona, y miremos si es que efectivamente fueron aportes voluntarios o fueron aportes a través de coerción. Voluntarios o no voluntarios ya nada tienen que ver en este caso, porque han sido hechos a una cuenta privada que no le da ningún asidero a la situación. Ese es un tema que también es debatible y que sin duda es un tema cuestionable, porque, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos algún aporte era directamente a la cuenta del movimiento. Y por lo tanto se entendía que en cada movimiento existe un tesorero, alguien que tiene que manejar. Y hay que aspirar que haya una contabilidad. Así debe ser. Una rendición de cuentas. Así debe ser, o sea, y además, más allá de eso también hay que reconocer que los partidos que logran tener una votación significativa a nivel nacional también gozan de recursos del Estado. Es decir, no es un tema que
que los partidos casi están solitos y solamente dependen de la vida de sus militantes. También hay un aporte que todos los ecuatorianos estamos entregando a los movimientos y partidos políticos que lamentablemente, y esto lo debo decir de manera general, tienen una deuda gigante con su misma militancia. Porque nosotros vamos a ver ahora y vamos a ser testigos de lo que va a suceder en los próximos días cuando miremos el altísimo grado de improvisación que tenemos en los candidatos a gobiernos parroquiales, a juntas parroquiales, a los consejos cantonales, a las prefecturas, a las alcaldías, y es una improvisación que es producto justamente de esa falta de mirada de largo alcance que deberían tener los movimientos y partidos políticos. Culminemos, doctor Orellana. ¿Cuándo Alianza País va a inscribir a sus candidatos? Entiendo que ese es un tema que están debatiendo en estos días los compañeros de la directiva. Esperemos que sea lo más pronto posible. Lo que sí le debo garantizar que desde hoy hay un gran grupo de personas que estamos dispuestas a colaborar en elaborar un plan, que sea no solamente una persona, que sea una propuesta que diga que podemos hacer un Azuay diferente, que sea una propuesta que nos enamore a los cuencanos de que otra ciudad es posible, la que permita en un momento determinado tener la cara para poder llegar a una campaña electoral con la mayor capacidad y con la mayor honestidad posible, porque ese es un tema fundamental. Bien, gracias por su presencia. Han escuchado al doctor Carlos Orellana, concejal del Cantón Cuenca.